Joaquín González, representante de UNICEF, se encuentra con nosotros para seguir con este análisis sobre este lamentable, dramático y traumático hechos de acoso y abuso sexual de niños y adolescentes. Cuidado con pensar que solo se da en el Ecuador, se da a nivel mundial, pero evidentemente todos tenemos que reaccionar, tenemos que tener sensibilidad, conciencia y reflexión social y ciudadana, y sobre todo algo que es tremendamente importante: tratar este tema con profundidad, seriedad y responsabilidad. No se puede ocultar. Las cosas que no se visibilizan es no reconocer un problema, y no reconocer un problema significa agrandarlo. Joaquín González, la UNICEF está empeñada en combatir estos temas de acoso y abuso sexual contra niños y adolescentes. Es más, en el último informe mundial del año 2016 estipulan claramente cuáles podrían ser líneas de acción para combatir este hecho lamentable. Bueno, lo primero yo diría la prevención, Carlos, porque está claro que la gente debe saber que este problema existe y está claro que hay que denunciarlo. Denunciarlo es la única manera de hacerlo visible, y hacerlo visible es una forma de que la sociedad se concientice de que esto no puede ocurrir y se tomen cartas en el asunto. Está muy bien que nos llevemos las manos a la cabeza, pero también tenemos que ponernos manos a la obra y dar una respuesta. Y en ese sentido, el tema de prevención, o sea, aquí hay dos temas: uno de prevención y el otro de corrección. Sí. Porque ya lo hecho está, y hay que entrar a corregir. Pero comencemos por la prevención. Sí. ¿Cuáles deberían ser o cuáles son las experiencias en otros lados donde las políticas de prevención están orientadas y además que sean eficaces? Bueno, están orientadas básicamente a hacer saber a los niños que está mal que a alguien les toque sus partes íntimas, y está mal que ellos lo puedan hacer, está mal guardar un secreto, y es necesario contárselo a un adulto. Eso es básicamente el mensaje de prevención que estamos haciendo nosotros con el Ministerio de Educación aquí en Ecuador, para hacer saber a los niños y a los padres la importancia que es denunciar y visibilizar estos hechos. Lo que pasa es que aquí necesitamos entonces una incorporación y una corresponsabilidad de las familias, de los padres de familia, padre, madre, el entorno familiar, la escuela. Pero estamos viendo, por ejemplo, aquí en países latinoamericanos, y el Ecuador no es la excepción, que hay muchas amenazas. E incluso el problema es que, viendo la violencia intrafamiliar y los indicadores es de cada 10, y viendo la violencia contra los niños, muchos de esos abusos y acosos se dan al interior de las propias familias más que en las propias escuelas. Efectivamente, eso es el tema. Es que la gente piensa que esto ocurre en las escuelas, ocurre en otros ámbitos, pero ocurren también dentro del hogar. De hecho, el 65% de estos casos se dan dentro del hogar o entre personas conocidas. Pensamos que un abusador es un monstruo, es una persona con una gabardina, con los cuellos subidos. No, no es eso. Es una persona simpática que tiene acceso al niño, que se lo gana, que lo engatusa y que abusa de él. Entonces hay que estar muy atentos y prevenirlo, ¿no? Pero ¿cómo dar entonces o establecer políticas y estrategias de prevención cuando prácticamente se duerme con el enemigo? Pues básicamente, si sabemos, si hacemos saber a la sociedad que este crimen no va a ser impune y que este crimen no va a prescribir, como es el caso ahora que se ha puesto en la consulta esa pregunta, me parece que son maneras muy eficientes de luchar contra esta lacra. En el tema de prevención, en el informe mundial de UNICEF de 2016 habla de la necesidad de crear redes institucionales para construir comunidad. ¿Cómo funcionaría esto? Efectivamente, mire, nosotros estamos trabajando a nivel de Ecuador, estamos trabajando con muchos ministerios. Estamos trabajando con el Ministerio de Educación para prevenir la violencia sexual en los colegios. Estamos trabajando también con esta campaña de prevención que te decía de los vídeos. Primero con los niños, pero también con los padres. Los padres también tienen que saber cómo abordar estos casos, cómo identificar que el niño ha podido ser abusado en la escuela o en otro lugar o por algún familiar. Estamos trabajando con el Ministerio de Justicia también, fortaleciendo los SEPE, los servicios de protección. Estamos trabajando con Fiscalía en un protocolo de escucha. Ten en cuenta que cuando ocurre un abuso, el niño está solo con el abusador. Entonces tenemos que creer al niño, tenemos que creer lo que el niño nos está diciendo. Tenemos que entrevistar al niño una sola vez, con un protocolo muy específico que impide que ese niño vuelva a vivir esa situación tan angustiosa, ¿no? Ahora, Joaquín, tú me dices, estamos trabajando, y me mencionas instituciones del Estado en las instancias del gobierno central. Pero aquí deberían jugar también un rol importante los gobiernos autónomos descentralizados, porque son los más cercanos a la comunidad territorial. En ese sentido, ¿por qué no haberlo?
¿por qué no incluirlos? Porque esto es un trabajo en equipo realmente. Sí, absolutamente. También trabajamos con los GATS, con los gobiernos autónomos descentralizados, también, por supuesto, con los colegios a nivel descentralizado. La semana pasada estuvimos en Guayaquil en un seminario con funcionarios del Ministerio de Educación, funcionarios del Ministerio de Justicia, y viendo básicamente cómo tiene que actuar un profesor para levantar una denuncia e inmediatamente dirigirla a Fiscalía, porque es allí donde se tienen que tratar estos temas. Ahora, este tipo de casos afectan al niño, niña y adolescente, afectan a los padres, afectan al entorno familiar, afecta a la comunidad, pero hay algo que a mí me preocuparía también, es el tratamiento de estos temas en los medios de comunicación, porque además estamos generando de pronto un análisis no responsable y de pronto estamos también generando una especie de morbo en este tema. Pero por otro lado, cuando recurrentemente se establece el tema de tal unidad educativa, de tal unidad educativa con nombres, ¿qué pasa con aquellos niños que están en esa unidad educativa, pero que no han sido víctimas, pero que están ahí? ¿No se le está poniendo también una etiqueta? Totalmente, Carlos. En realidad, el tratamiento informativo que se dé, que yo comprendo que tiene que haber un equilibrio entre la transparencia de lo que ha ocurrido, pero también proteger a las víctimas. Ten en cuenta que si en un colegio donde haya ocurrido un abuso, eso estigmatiza a los niños, no solamente a los niños que han sido víctimas del abuso, sino también a los demás. Imagínate. Que también terminan siendo víctimas. Exactamente, ese colegio que va, esos niños que van a una competición deportiva a otro colegio, los niños del colegio que los reciben los van a señalar y van a decir estos son los niños que han sido abusados. Por decirlo de alguna manera, se está revictimizando efectivamente a esos niños que no necesariamente han sido abusados y bueno, tenemos que preservar la confidencialidad, el anonimato, intentar no mencionar los nombres de los padres, de los niños, hacer mención a dónde viven y si podemos evitar también mencionar el colegio, pues también mejor, porque eso lo que hace es revictimizar y estigmatizar más a esos centros educativos, ¿no? Ahora, el sistema educativo, en términos, se está hablando mucho dentro de lo que es análisis en el tema de prevención, es cuál es el mejor sistema educativo en términos de planteles. Dicen, planteles muy grandes, planteles cuyo universo de estudiantes es inmenso, constituyen riesgo de amenazas por las debilidades del sistema de control. ¿Por dónde tenemos que ir entonces? Bueno, tenemos los departamentos, los DECES, ¿no? Los que son departamentos de consejería educativa, que básicamente son un plantel de psicólogos, de especialistas que pueden tratar a los niños, pueden contener emocionalmente cualquier situación que se dé en el colegio. Puede ser un abuso sexual, como puede ser, no sé, la muerte de un profesor, o cualquier situación, digamos, un poco extrema que se pueda dar dentro de un colegio, y yo creo que habría que fortalecer los DECES. Son profesionales que se dedican a esto y que están pendientes de los niños. El tamaño de los colegios puede influir, pero lo que creo que debe ser es que tiene que haber suficientes servicios de apoyo psicosocial a los niños dentro de los colegios, ¿no? ¿Cómo tratar a los niños una vez presentado este hecho y a los padres de familia, considerando lo que habíamos hablado, el tema de la violencia intrafamiliar? Esto incide en la vida del niño a futuro. Sí. ¿Cómo neutralizar ese efecto negativo? Bueno, hay tratamientos y seguimiento psicológico, psicosocial y terapias para los niños, para las familias y también para las entidades educativas. Ten en cuenta también que los profesores que han sido también, digamos, en un colegio donde se han dado estos abusos, eso también les afecta a ellos. Entonces, yo creo que hay que poner mucha atención. Hace falta verdaderamente tomarse la lucha contra la violencia de una forma seria. Invertimos en educación, invertimos en salud, pero hay que invertir también en protección contra la violencia. Es absolutamente necesario, deja marcas en el cerebro de los niños y tiene básicamente consecuencias en el aprendizaje y en la socialización de esas personas cuando son adultos, en la convivencia, efectivamente. ¿Cuáles son las estadísticas a nivel mundial? Y si no tenemos a nivel mundial, por lo menos en la región. Bueno, en la región, la verdad que Ecuador está en el segundo lugar, por ejemplo, en embarazos adolescentes, que es un problema grave. Tenemos violencia también intrafamiliar. En fin, es un problema generalizado de la región, es un problema donde se ha normalizado la violencia. Tenemos países que son mucho más violentos que en Ecuador y donde la situación es peor. Pero desde luego el problema sigue aquí, está con nosotros y hay que abordarlo, ¿no? Joaquín González, me decías que iban a tener alguna presentación de UNICEF.
Tenemos mañana un seminario con Fiscalía justamente para tratar el tema de la escucha especializada. Es lo que te contaba de que los niños cuando toman declaración tiene que ser una declaración conforme a un protocolo muy respetuoso para intentar obtener toda la información del niño para que el niño solo dé una declaración una vez. Normalmente se hace dentro de lo que se llama una cámara Gesell, donde hay una cámara de vídeo que toma declaración al niño con una persona especializada, donde el niño explica lo que le ha ocurrido y eso sirve como prueba para el juicio. Es muy importante que sea una escucha respetuosa, que sea una escucha que no revictimice al niño y que sea una sola escucha, porque normalmente lo que ocurre en estos casos es que el niño le cuenta el problema que ha tenido, el abuso, al profesor, al padre, al director del instituto, al policía, al abogado, y eso revictimiza, al punto que los niños dicen ya no quiero saber nada más. Y cuando ve el tratamiento recurrente de los medios de comunicación sin responsabilidad y seriedad. Efectivamente. Entonces es un proceso muy importante, estamos en ello con Fiscalía, el ministro de Educación vendrá a la inauguración. Yo creo que el Gobierno está muy comprometido con este problema, lo hemos visto también en la pregunta de la consulta, me parece que eso va a visibilizar. Es verdad que es un tema alarmante, pero en principio yo pienso que es muy positivo que estos temas estén saliendo a la luz porque así los podemos tratar. Joaquín González, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Carlos. Bueno, nosotros hemos terminado por el día de hoy. Las entrevistas yo los espero el día de mañana, tanto en la mañana como en la noche en Pulso Político. Mientras tanto, continuamos con Sofía Montoya con más información y noticias aquí en su medio público, Ecuador TV.